Hola, soy María del Pilar Salazar, profesora de Antropología Bíblica y Fenomenología de Religiones. Estás en Lecciones de Biblia y Ciencia, un espacio dedicado para quienes quieren aprender algo más de la palabra de Dios. Aquí encontrarás temas relacionados con la Biblia, temas teológicos, estudios bíblicos y áreas particulares de la antropología bíblica, la apologética cristiana y fenomenología de religiones, entre otros. Así que si eres un seguidor del Maestro de Maestro Jesucristo y si te gusta este material y colma tus expectativas, te invito a que no dejes de seguir este sitio y compártelo con otras personas que tú consideres que puedan ser bendecidas por estas lecciones de Biblia y ciencia. Teorías acerca del origen del universo. Entonces son teorías, realmente estamos hablando no de temas comprobados, sino de teorías. Y desde la antigüedad siempre vamos a ver estas dos posturas, desde la antigüedad. O están las posturas creyentes, ¿cierto? Bien sea del judaísmo, del cristianismo, y en este tiempo antiguo, ¿cierto? El pueblo israelita, el pueblo de Dios, desde siempre, con la revelación que le fue dada a Moisés con el Pentateuco, siempre ha creído que ha habido un principio. Pero otras culturas antiguas, como los griegos, ellos pensaban en que el universo era inmutable o que tenía algún tipo de materia primordial eterna, y la primera nomotecnia que uno tiene que aprenderse en estos temas para entender la diferencia es que universo infinito, probabilidades infinitas. Universo finito, probabilidades finitas. Vuelvo y repito, universo infinito, probabilidades infinitas. Universo finito, probabilidades finitas. Esto es supremamente clave, ¿cierto? Entenderlo en el tema de los orígenes, porque dependiendo de las probabilidades aquí en estos temas de evolución, creación, siempre vamos a mirar qué probabilidad hay de que esto sucediera como lo dice el uno o como lo dice el otro. Para los griegos pensar en un comienzo era lo más irracional. De hecho hay algunos de sus filósofos hablan, como Heráclito, de que todo esto es un continuo devenir, ¿cierto? A mí me gusta usar una figura para explicar este tema cuando hablamos de que Aristóteles y algunos de los griegos hablaban de que el cosmos es un sistema cerrado, estático y eterno. ¿Qué significa que nos hablen que es un sistema cerrado, estático y eterno? Para los griegos, una de las figuras más espectaculares geométricas era el círculo. Para ellos el círculo era lo máximo porque tiene todos sus puntos equidistantes y siempre vuelves al mismo punto. Y es como si yo subiera unos niños a una rueda. Dan la vuelta felices, ¡guau! ¡Guau! Y volvemos a dar el mismo punto, ¿cierto? El punto de inicio puede ser el de un nuevo comienzo. Y así, de esta forma, en un círculo giraba todo alrededor, sin expandirse. Usted ya está pensando, pero nosotros creemos que hay una expansión. Para el mundo inicial de los griegos, ellos no pensaban en una expansión, sino que un sistema simplemente así, cerrado, ¿cierto? Eterno, y donde todas las fuerzas y todo se podía dar porque en ese círculo todo es posible, ¿sí? Entonces ellos no están hablando de una creación y ese concepto se sigue manteniendo durante siglos. Por un lado, los que dicen universo inmutable, cerrado, ¿cierto? Y estático y eterno, y por otro, siguen los que inician hablando de un principio. ¿Qué pasa en la Edad Media? En la Edad Media se sigue con la misma postura, o sea, tenemos una, entre comillas, diferente teoría, pero en realidad es la misma, solo que se le cambió el nombre. Ya no lo vamos a llamar el universo inmutable, sino que en la historia se le encuentra como la teoría del modelo estacionario.
O sea, como estacionario no de estaciones, sino que está ahí estacionado. O sea, es el mismo concepto que se tenía en su momento, ¿sí? Y si sabemos que es realmente en la Edad Media donde se dan una cantidad de descubrimientos que van a cambiar esa postura. No la ateísta, porque la ateísta siempre ha sido la misma, siempre ha hablado de un Bereshit bara. Del hebreo se dice, o la palabra es Bereshit bara, Dios en el principio. Y uno de los pensadores sabios judíos antiguos, que es Nachmanides, dice en el principio incluso del tiempo. No es solo la materia, es que yo no tengo materia, espacio, tiempo, todo está conectado. Y esto inició, aún el tiempo tiene un inicio. Entonces muchos les decían, no, qué barbaridad, ¿cómo así que el tiempo tiene un inicio? No, pero, ¿cierto? Vamos a ver cuáles de esos avances científicos novedosos después van a darle la razón a estos primeros pensadores. Luego tenemos este primer modelo que es el que más conocemos desde el punto de vista del origen del universo, que tiene que ver con el Big Bang. Big Bang, o sea, la palabra nos lo dice, Big, grande, Bang, o sea, un gran estallido. Y ese gran estallido es una teoría o un modelo, podemos decirlo más bien, un modelo que fue planteado no por un solo autor, sino por varias personas. Y a mí me gusta hacer mención de esa parte histórica para que entendamos cómo la ciencia va ligada a un desarrollo histórico. En 1913, y decimos, esto es cercano en medio de toda la humanidad, o sea, hasta ese punto se creía, ¿no? Esos locos que creen en las escrituras dicen que hay un principio, pero esto es eterno. Y es hasta 1913 donde en las observaciones Vestos Leifer ve una galaxia, la famosa Andrómeda, que tal vez la ha oído alguno de ustedes mencionar. Andrómeda, empiezan a darse cuenta que no estaba rotando. ¿Recuerdan la imagen que les dije del círculo o de los niños en una rueda, ¿cierto? Estaban todos dando del mismo punto. Ellos se empiezan a dar cuenta y de esto empieza a decir, pero sí está rotando, pero a medida que rota se está alejando. O sea, con sus aparatos apenas empieza a decir, pero esto se está alejando. ¿Por qué se está alejando, cierto? Entonces empieza a notar ese alejamiento de las galaxias. Pero es hasta 1925 que empieza otro de estos grandes científicos, que fue Edwin Hubble, ¿cierto? Algunos les dicen Hubble, y en honor a él es que tenemos un telescopio grandísimo que nos muestra esas imágenes espectaculares del universo. Obviamente no lo construyó él, estamos hablando de 1925, él no lo construyó, pero sus modelos, lo que él pensaba, lo que él empieza a decir es que, venga, ¿no será que esto no solo es esta galaxia Andrómeda, sino otras? ¿Por qué yo veo este fenómeno? ¿No será que se está expandiendo algo, como que ese círculo se está ampliando? 1925. En 1946, y me encanta hablar de George Gamow, porque todo el mundo le da el crédito al que se lleva el Nobel, que son otros dos personajes que vienen con posterioridad, pero en realidad el modelo teórico del Big Bang lo plantea en 1946, podemos decir que eso es muy reciente en la humanidad, muy reciente, ¿sí? Lo plantea George Gamow, y él dice, venga, en primer lugar, es como si cayera una gota de agua. Cuando yo veo uno de un lago caer una gota de agua, el efecto es una onda expansiva. Y si yo estoy viendo ese efecto como si fuera un gran lago, ¿cierto? Un agua que se está expandiendo, ¿no será que en algún momento, si me devuelvo, encuentro un punto donde fue que inició ese impulso que le hace expandirse? Primera cosa que empieza a plantear Gamow. Y si esto sucede, para que haga todo lo que hay en el universo, pues requeriría de una fuerza electromagnética, una cantidad de energía impresionante. Esto debió ser una gran bola de fuego primigenia que estalló. Entonces dice, ¡pah! Big Bang. Él es el primero que plantea ese modelo teórico. ¿Saben de dónde viene el elemento? Pero es después, hasta 1964, muy reciente en la humanidad, que Wilson y Penzias
Estos dos personajes van realmente a comprobar de ese modelo teórico que estaba planteando George Gamow. Y entonces ellos se ganan el Nobel porque demostraron algo que se llama la radiación cósmica isotropa 3.5 grados Kelvin. Esta es una de las cosas que todo el mundo oye y dice, ay, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿O qué implica? Le voy a poner un ejemplo. Siempre que hay una emanación de calor, estallidos o algo, siempre quedan en el ambiente temas de radiación de ese calor. Si fuéramos en este momento a Chernobyl, donde hace un tiempo, o en Hiroshima, donde estallaron grandes bombas nucleares, allá van y todavía se detectan algunos temas de radiación con equipos. Detectan que hubo un tema de calor, que hubo un tema de algún tipo de explosión. Lo interesante es que ellos empiezan a decir, venga, en todo el universo, o sea, cuando detectamos, ¿cierto? Con nuestros aparatos nosotros encontramos que hay una radiación de fondo, así como cuando en la radio ellos saben que tienen que hacer un tipo de blanco, ¿cierto? Porque hay una radiación, hay un sonido que uno tiene. Asimismo en este tema dicen, venga, yo encuentro un tema, lo curioso es que es una constante. Porque normalmente si yo voy al ejemplo que les colocaba a Chernobyl, en un punto encuentro más grados, en el otro menos, en el otro no sé qué. Si me acerco al punto donde coalicionó todo en una bomba, pues obviamente ahí los aparatos van a empezar a decirme. Pero en el universo lo curioso, ¿cierto?, es que es una constante. Y aquí empiezan muchos a hablarnos de ese tema, de que precisamente es un estallido, sí. Dice, no, que aquí hubo algo que emanó calor, que fue un gran estallido, ¿cierto? Un tema de una luz y una radiación impresionante. Eso sí, es innegable. Todo el mundo empezó a decirlo, no, esto es innegable, sí lo hay. Ahora, que sea una constante nos puede hablar de dos cosas. En primer lugar, de que era algo redondo, ¿cierto? Pero que fue un evento totalmente calibrado para que la radiación en el universo fuera constante. Entonces quedó un eco eterno en una radiación 3.5 grados Kelvin. Algunos sabios judíos y pensadores les encantó este tema de los 3.5 grados Kelvin, y ellos dicen que ese grado que quedó allí, ese eco que se oye en el universo y que los científicos hoy oyen con sus equipos, no es más que cuando Dios, ¿cierto?, dice, hágase la luz, y la luz fue hecha. Ojo que no estoy diciendo el sol aparece posterior en el panorama. Primero estamos hablando de un primer inicio, ¿cierto? Un primer estallido. Si usted lee el relato bíblico, el sol aparece hasta el cuarto día, no lo nombra, dice uno, pero ¿por qué? ¿Cierto? Pero en el relato bíblico inicialmente me está diciendo y sea la luz. Para los pensadores judíos dicen, esa es y sea la luz, ese gran primer inicio donde Dios empieza a acomodar todo. Año 1964. Pero ¿qué pasa? Muchas veces con la información que nos enseñaron, nos dejaron en los colegios o cuando estudiamos nos quedamos ahí, nos quedamos en 1964 y resulta que hay más cositas, algunos alcanzaron a avanzar y en 1979 Steven Weinberg hace la descripción de los 3 primeros minutos del universo. Los 3 primeros minutos del universo. Esa es una descripción interesante, más sin embargo, aquí sí hay que actuar con un poco de racionalismo, un poco de, digamos, reserva al hablar de estos temas, porque es muy arriesgado atreverse a decir uno cómo fueron los 3 minutos cuando uno no estuvo allí y cuando no conoce las condiciones. Pero esa descripción fue muy famosa, de hecho, en cualquier museo que usted vaya, a cualquier tema de, por ejemplo, el planetario o a cualquier otro, usted va a encontrar esta descripción que me va a permitir leérsela. Dice, en el comienzo hubo una gran explosión. No una explosión como las que conocemos en la Tierra, que parten de un centro definido y se expanden hasta abarcar una parte más o menos grande del aire circundante, sino una explosión que se produjo simultáneamente en todas partes, llenando todo el espacio desde el comienzo y en la que toda partícula de materia se alejó rápidamente de toda otra partícula. Al cabo de un centésimo de segundo aproximadamente,
La temperatura del universo fue de unos 100.000 millones de grados centígrados. Finalmente, el universo estaba lleno de luz. A medida que la explosión continuó, la temperatura disminuyó hasta llegar a los 30 millones de grados centígrados y después de un décimo de segundo, continuó cayendo para llegar a los 1.000 millones de grados al final de los 3 primeros minutos. La materia se volvió cada vez más fría y menos densa. Mucho más tarde, después de algunos cientos de miles de años, se hizo suficientemente fría como para que los electrones se unieran a los núcleos para formar átomos de hidrógeno y helio. El gas resultante bajo la influencia de la gravitación comenzaría a formar agrupamientos que finalmente se condensarían para formar las galaxias y las estrellas del universo actual. Pero los ingredientes con los que empezarían su vida las estrellas serían exactamente los preparados en los 3 primeros minutos. Entonces aquí nos dan una explicación, pero no nos dicen cómo surge en ese átomo de hidrógeno o eso que estalló, de dónde salió. Entonces muchos se quedan solamente con ese pedacito y dicen, ah no, ya está listo, aquí fue el estallido. Entonces, estallido por 2 puntos. En primer lugar, rompe totalmente el paradigma de que era un universo eterno. Entonces todo tiene que replantearse porque junto con Gamow, junto con Steven Weinberg y con algunos adelantos de la física que veremos más adelante, pues nos empiezan a decir definitivamente esto apunta a que este universo como lo conocemos tuvo un inicio. Pero resulta, y poco es de los que nos enteramos, ¿cierto?, de que la teoría no se quedó ahí, ya lo sabemos todo. Resulta que la teoría tiene dificultades, y dificultades grandísimas. ...1984, Alan Guth, del poco, ¿cierto?, algunas personas conocen, otros no conocen, entonces Alan Guth está allí. Y en 1985 él lanza esta teoría del universo inflacionario, porque ¿qué es lo que dice? Me dice que estalla algo, pero esos pedazos no son suficientes para explicar la cantidad de masa que tiene el universo. O sea, le hacemos los cálculos, miramos, y definitivamente aquí tuvo que haber algún tema de inflación especial. Yo digo que eso es como unos muñequitos, no sé si todavía existen, pero en mi infancia los había, que uno los echaba en agua, y como que se hidrataban y tomaban unas formas y decía, wow, o sea, algo que estaba totalmente condensado en alguna medida, se hidrató, se expandió y ya tomó otra forma. Entonces, es mi forma de explicarles cómo podría ser un universo inflacionario. Algo tiene que suceder con la materia o como si estuviera totalmente apelmazada y en algún momento se expandió, ¿sí? Entonces, mire lo que dice en este caso Alan Guth. Él dice, el término inflación en cosmología significa una expansión acelerada y se denomina así por su parecido con el crecimiento cada vez más rápido que sufren los precios en determinadas épocas, o sea, mucha inflación, ¿verdad? Según Guth, inmediatamente después de producirse el Big Bang debió darse un breve periodo de expansión acelerada durante el cual el tamaño del universo primitivo aumentó en un factor enorme. Nadie saca una teoría si ya tiene todas las respuestas, es porque están viendo que hay muchas dificultades con simplemente decir que estalló algo, ¿cierto? Entonces, él habla de una fase inflacionaria que hace que el universo, pues en alguna medida, inicialmente era como si fuera una expansión así como plana, pero de todas formas generó todo lo que tenemos y nos habla de algo de cómo se distribuyeron todas las estrellas, cómo se logró hacer una inflación y cada uno empezó a dar esas rotaciones que vemos en los planetas, pero también dice esto, al medir en distancias de cientos de millones de años luz, todas estas irregularidades centellantes parecen distribuirse de manera uniforme en el universo y entonces este adquiere el aspecto de una esponja homogénea con abundantes huecos oscuros, pero también con suficiente masa brillante, o sea, quedaron con masa brillante, pero todavía pues hay algunos de esos inconvenientes. Wilson y Penzias en 1965, aquí vemos lo que alcanzaron a detectar esta primera constante en el universo.
En el 92, ahora sí con satélites, pudimos observar con el satélite COP, ¿cierto?, que efectivamente Wilson y Penzias tenían la razón, y con todas las sondas especiales como la del 89 con la Cosmic Background Explorer, o en el 2003 con WMAP, se confirmó que realmente Wilson y Penzias tenían la razón. O sea, nadie duda en este momento que este universo, como lo conocemos, tuvo un origen caliente. Nadie, o sea, nadie se atreve a decir, no, es que esto no, realmente fue un estallido. ¿Qué dice la Biblia? Dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, él estaba con Dios en el principio de todo, ¿no? Por medio de él, todas las cosas fueron creadas, y sin él nada de lo creado llegó a existir. Entonces, digamos que hay un consenso en ese sentido, ¿cierto? De que hablamos de que este universo tuvo su origen en algún tipo de gran estallido, pese a que la teoría tiene dificultades. Más sin embargo, no faltan los que dicen que definitivamente, pues esto se dio, sí, eso nos está mostrando, pero eso no quiere decir que el universo no sea eterno. O sea, siguen insistiendo en la postura, y para sostenerla se meten en el cuento de los famosos multiversos, ¿sí? Esto no es que tiene muchos versos, sino muchos universos, y que tenemos tal vez universos paralelos. Yo digo que eso es como cuando los niños iban al parque y uno cogía esos aparaticos que le permiten a uno coger jabón, y con un churrusquito uno mandaba aire y salían bombitas. Entonces aquí lo que nos están planteando es que así, un universo, otro universo, y hay universos paralelos en que en los otros universos paralelos tenemos otras vidas, otros papeles que jugamos, lo que no desarrollamos aquí lo podemos desarrollar de pronto en otro universo paralelo. Mire que ahí nos estamos saliendo de verdad del campo de la ciencia, pero no faltan los que por tratar de sostener la teoría se meten en esto, pero no hay evidencia de los famosos multiversos o universos paralelos.